triangular superior, ¿de acuerdo? Entonces, las operaciones. Voy a llamar a ampliada ya para trabajar con todos. Ampliada igual a la matriz A con el vector B. Así, ¿no? Esa es nuestra matriz A. Ahí está nuestra matriz ampliada y con esta vamos a hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a decir, primerito necesitamos eliminar los valores que se encuentran acá, ¿no? Entonces, nosotros vamos a eliminar con este valor. Este es nuestro elemento pivot. ¿Sí? Y con esto voy a eliminar los otros, ¿no? Entonces, el multiplicador sería, ¿sí? Este entre el de acá, ¿sí? Este entre el de acá para poder eliminar, ¿no? Y la operación sería la fila 2 es igual a la fila 2 menos la fila 1 multiplicado por el multiplicador, ¿sí? Entonces vamos a decir esto, ¿no? A ver, generamos primero nuestra matriz L. Esta matriz L es una matriz identidad. Es la matriz identidad de orden 3. ¿Ya? Ya tenemos ahí nuestra matriz L. Y entonces vamos a hallar el multiplicador 1, vamos a llamarle así. El multiplicador 1 vendría a ser el elemento de la matriz ampliada de la fila 2, la columna 1, ¿sí? Entre el 1. Ese es el multiplicador, ¿no? Entonces, nuestra primera operación vendría a ser la fila 2 con todas las columnas será igual a la fila 2 con todas las columnas menos nuestro multiplicador por la fila 1 con todas las columnas. ¿Sí? De esa manera. Y adicionalmente nuestro L en la fila 2, la columna 1, vendría a ser nuestro multiplicador. A ver, hay un error, me está diciendo dónde me estoy equivocando. Profesor, en el M1 hay una parte donde la materia le pone A y no la amplia, creo. Ah, perdón, gracias. Es AA, A ampliada, ¿no? Ampliada, gracias. Listo, entonces ahí tenemos. Con esa operación hemos transformado y hemos conseguido aquí el 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra operación para poder eliminar este 3. Entonces, para ello llamaremos nuestro multiplicador, sería el multiplicador 2, ¿sí? Y ese multiplicador vendría a ser ¿quién? El elemento 3 y entre el primero, ¿no? ¿Ya?
la fila 3, toda la fila 3 es el multiplicador 2, sí, la fila 1. ¿Vas a ponerte a regalar un sticker y compartir? Ah, eso sí es bueno. Ya, entonces sería aquí el multiplicador 2 y aquí está la fila 3, ¿de acuerdo? A ver. Fila 3, la columna 1. Ya. Listo. Entonces, fíjense, aquí ya hemos conseguido esto, ¿no? Tenemos 0, 0 acá, nuestra matriz ampliada, ¿sí? Y aquí se están colocando los multiplicadores. Nos falta eliminar este menos 1 que está aquí abajo. Para ello, nuestro elemento pivote es el menos 1 que está acá, ¿sí? Y entonces conseguimos ese valor, ¿sí? El elemento o el multiplicador 3, le estoy llamando allí, vendría a ser el de la fila 2, ¿sí? El de la fila 2, la columna la fila 3, la columna 2, entre 2,2. Y entonces la fila 3 será igual a la fila 3 menos el multiplicador 3 por la fila 2. Aquí sería la 2 y aquí sería el multiplicador 3. Entonces tenemos el multiplicador 3. El entre este de acá. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra matriz L. Ya está completa. Nuestra matriz U sería. ¿Quién sería la matriz U? Es la matriz ampliada. Pero son la fila, todas las filas, pero las columnas desde el 1 hasta el 3 nada más. Esa es la matriz U. Fíjense. Entonces lo que nos está saliendo a nosotros es esto de acá, ¿no? Nuestra matriz L, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Esta es nuestra matriz L. Lo vamos a multiplicar por nuestra matriz U, que sería 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 3, menos 7, menos 1. De esa manera. ¿Sí? Por el vector X, Y, Z, que nos debería dar, ¿sí? Nuestro 12, 1, 4, de esta manera. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjense. Ahí tenemos. La pregunta es, ¿será posible o será cierto que el producto de L por U me da? Veamos. L por U. L por U. Nos dará A. Nos dio esto. Y miren quién es A. A es precisamente eso, ¿no? L por U es exactamente la A.
¿Sí? Entonces, el siguiente paso que decíamos era a todo este le vamos a llamar, bueno, aquí llamamos X1, X2, X3, ¿ya? Le llamábamos un Y. Entonces, el sistema que nos quedaba era 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 1, por Y1, Y2, Y3, es igual a ¿cuánto? A 12, 1, 4. Entonces, este sistema hay que resolverlo. De hecho, miren, si nosotros observamos, sería 1 por Y1 es igual a 12. Y1 sería 12. 2 por Y1 más Y2 es igual a 1. Entonces vamos a resolver este sistema, ¿ya? Vamos a utilizar el octavo para resolver este sistema. Ya sabemos que Y1 para nosotros es el B1 entre L11, ¿cierto? Ya. El Y2 para nosotros será el B2 menos L21 por el Y1 entre el L2, bueno, esto de entre el L22 es puramente una formalidad, ¿no? Porque es la identidad. Y el Y3 sería el B3 menos L31, L31 por Y1 menos L3,2 por el Y2. 3,2 por Y2, ¿no? Entre L33. Bueno, si operamos, nos van a dar estos valores. Sí, el Y1 sale 12, Y2 menos 23 y Y3 menos 9. Ya, entonces tenemos esa situación. Una vez que ya tenemos esto, Profe, ¿puede poner otra vez el Y3? Por favor. A ver, el Y3 es la el parte final del B3. Y3, creo que me equivoqué. Creo que lo puse por chat. Va sin... A ver, Ya vimos. B3 menos L3 por el Y1 menos el L32 por Y2 entre el L33. ¿Ya? ¿Sí, no? Ya, profe. Ya, sí, ya está. Listo, entonces ya sabemos quiénes son los Y, ¿no? Entonces ahora tenemos para resolver nuestro sistema 1, 1, 3, 0 menos 1 menos 7, 0, 0, 0, 0, ¿cuánto era? 4. A ver, vamos a ver el U. -1. Menos 1 era.
menos 1. Menos 1. X1, X2, X3. Tiene que ser igual 12 menos 23 menos 9. Bueno, hay que resolver esto. ¿Sí? A ver, ¿cuánto sale? Aquí aplicamos la sustitución regresiva, ¿no? De hecho, nuestro X3 sabemos que va a ser 9. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos? Menos X2 menos 7X3 igual a menos 23. Es decir, nuestro X2 sería 23 menos 7 por 9, ¿no? Y nuestro X3, perdón, nuestro X1, ¿no? X1 más X2 más 3X3 tendría que ser igual a 12. ¿Y cuánto nos da esto? A ver, el X1 vendría a ser 12 menos el X2. ¿Cuánto sale? A ver, aquí sale menos 40, ¿no? Y acá menos 40 menos 3 por 9. De esa manera. Pregunto, ¿se entendió el método LU? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta al respecto? Hola, hola. Preguntaba. Está bien, profesor. Esa última parte tampoco, no necesariamente la tenemos que hacer con el tape, ¿no?
Claro, yo lo estoy haciendo aquí manualmente, ¿no? Pero, de hecho, podríamos hacerlo con el Octave, ¿no? Y, aliviarnos los cálculos, ¿no? Sin, sin ningún problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, yo espero que haya quedado claro este ejemplito. Entonces, de esa manera. De hecho, nosotros ya teníamos un algoritmo, ¿no? El algoritmo de la sustitución regresiva. Pudimos haberlo metido acá para que funcione, ¿no? Y también por allí ya teníamos, me parece que el algoritmo de la sustitución progresiva. A ver, vamos a dejarlo hacerlo con el Octave. A ver. Ya, aquí tenemos nuestra sustitución regresiva. Sí, una función. Nos vamos a llamar entonces SR regresiva. Voy a llamar a esta función es regresiva y le voy a asignar su coma, le llamamos Y1, Y2, Y3. Nos arroja, ¿no? Nuestra solución, 25 menos 49. Y era la que habíamos encontrado nosotros. Sí, entonces podemos hacerlo, claro. Sí, se puede utilizar también el Octave, ¿no? Y utilizar las funciones que ya teníamos. Listo, entonces. Si nosotros hacemos esto, fíjense qué es lo que va a suceder. De hecho, si nosotros vamos a contar las operaciones que vamos a hacer, en la sustitución hacia adelante vamos a emplear n al cuadrado menos n entre dos operaciones. Hacia atrás, n al cuadrado más n entre 2. ¿Sí? Y en la sustitución o en la descomposición, estas son las que nos vamos a ahorrar porque se va a hacer solamente una vez y vamos a ir cambiando quizá los valores, ¿sí?, de los vectores columnas, ¿no? Entonces, el total de operaciones que tendríamos sería n al cubo entre 3 más n al cuadrado menos n entre 3. ¿Sí? Para vectores de esfuerzo, para vectores de prueba, RHS, el sistema puede ser bastante eficientemente resuelto de esta manera. ¿Sí? Listo. Ahora, fíjense. Podemos trabajar con pivoteo o sin pivoteo. ¿Qué es el pivoteo? Es un intercambio, ¿sí? Las computadoras usan precisión aritmética finita, ¿sí? De hecho, trabajan con cierta cantidad de dígitos, ¿no? Es decir, pequeños errores son introducidos en cada operación aritmética y esos errores se van propagando. Cuando los elementos pivotales son muy pequeños, ¿sí?, los multiplicadores podrían ser muy grandes. Y entonces la adición de números de magnitud diferente podría conducir a la pérdida de significación. ¿Sí? Entonces, nosotros quisiéramos que nuestros multiplicadores sean pequeños para que no acarreen muchos errores. Cuando los multiplicadores son grandes, acarrea errores. Para reducir el error,
se realiza en un intercambio de filas para maximizar la magnitud del elemento pivotal. Quiere decir lo siguiente, ¿no? Tenemos este ejemplito. Imagínense que nosotros estamos resolviendo este sistema y estamos utilizando solamente aritmética de 4 dígitos, ¿ya? Es decir, nuestra máquina solo almacena 4 dígitos significativos, nada más. Lo descarta el resto. Entonces, vamos a hacer las operaciones elementales. Hallamos entonces el elemento pivot, es este de acá. El multiplicador vendría a ser 24 entre el valor de aquí. O al revés, ¿no? 24 entre ese valor y tendríamos 21.31 es nuestro multiplicador. ¿Sí? Con este multiplicador vamos a eliminar esta última el último elemento, ¿no? Y tendríamos ahí, ya tenemos nuestra matriz triangular superior. Aplicamos entonces el algoritmo de sustitución regresiva. Aplicando el algoritmo de sustitución regresiva, hallamos nuestra solución. 0.9956, 1.001. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué sucede si nosotros nos damos cuenta de que este multiplicador es grande? Y uno dice, bueno, quisiéramos reducir los errores. Y para ello, sí, lo que vamos a hacer es un pivoteo. Fíjense, intercambiamos. Vamos a buscar que el elemento pivot sea el más grande. El más grande es este. Entonces lo que voy a hacer es intercambiar esta fila con esta fila. Las intercambiamos. Al intercambiar, de hecho nos va a quedar así, ¿no? 24 ya quedó arriba. Entonces ahora nuestro multiplicador va a ser 24.14 entre este, ¿no? Y tenemos ahí nuestro multiplicador, 0.04693. ¿Ya? Y con esto vamos a eliminar el elemento que está acá, ¿no? Aplicamos las operaciones elementales y ya estamos eliminando esto. Aplicamos la sustitución regresiva y nuestra solución nos da 1, 1. De hecho, entonces, esta tiene una mejor precisión que la otra. ¿Sí? Entonces, eso significa el pivoteo. Elegir, ¿sí?, el elemento que va a servir para eliminar, llamado el elemento pivot, como el valor más grande. Entonces, existen distintos tipos de pivoteo. ¿Sí? ¿O cuál es el procedimiento en el pivoteo? ¿No? Imagínense, ya estamos anulando gran parte y aquí ya se anularon esta parte ya. Tenemos entonces nuestra columna pivotal, ¿no? Y esa es nuestra fila pivotal. Entonces lo que hacemos va a depender del tipo de pivoteo que nosotros vamos a hacer. Porque podría ser que nosotros hagamos el pivoteo por fila. Este pivoteo por fila comúnmente se llama pivoteo parcial. ¿Y qué es lo que hace? Busca la columna pivotal, encuentra el elemento más grande en magnitud y luego intercambia esta fila con la fila pivot. ¿Sí? Más o menos así. Vamos a hacer el pivoteo por filas entonces. Buscamos en esta columna pivotal el elemento más grande. Imagínense. Ahí está. Este es el que es más grande en magnitud, en módulo, en valor absoluto, por así llamarlo. Vamos a intercambiarlo. Intercambiamos estas filas. ¿Ya? Entonces intercambiamos estas dos filas. Ya quedó nuestro elemento pivotal arriba. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con pivoteo por columnas, lo que hacemos es buscar el elemento más grande en esta fila. Imagínense, está acá. Ahora sí, intercambiamos las columnas. Intercambiamos las columnas y conseguimos allí entonces que nuestro elemento más grande se encuentre acá. Entonces podría ser por filas,
por columnas y a veces buscamos un pivoteo por completo. Imagínense, ¿no? El elemento más grande está acá. Entonces ahí hay que hacer dos cambios. ¿Sí? Movemos primero por filas y después por columnas, o al revés, ¿no? Nos intercambiamos las columnas y también intercambiamos las filas. De esa manera, el elemento más grande iría como elemento pivot. ¿Sí? Entonces, el pivoteo también se tendría que hacer con el vector B. Y en el vector B debería ir almacenándose, ¿no? Bueno, entonces, por allí los expertos sugieren que nosotros generemos un vector P con las posiciones iniciales, posición 1, posición 2, posición hasta la posición N. Cuando dos filas intercambiamos, también intercambiamos los elementos aquí en el vector P. ¿Sí? Intercambiamos. Usamos el vector pivot inicial con los valores del 1 al n, y cuando dos filas y j se intercambian, también debemos intercambiar esto en el vector pivot. Cuando se realiza la descomposición L1, el vector pivot nos da el orden de las filas después de los intercambios. Antes de aplicar la sustitución hacia adelante para resolver este Ly igual a P, modificamos el orden del vector B de acuerdo a las entradas del pivot. Por ejemplo, si nosotros tenemos que inicialmente nuestro vector P era 1, 2, 3, 4, después de los cambios de pivoteo obtenemos esto, significa que el que estaba en la posición 1 sigue estando en la posición 1. Nuestro vector B es este en la misma posición 1. El que está aquí es el de la posición 3. El que esté en la posición 3, ya en segundo lugar. Me dice que el siguiente está el de la posición 2. El de la posición 2 irá acá. El siguiente es el de la posición 4. El mismo. El siguiente es el que está en la posición 8. 4, 5, 6, 7, 8. Este va en esta posición. El siguiente es el que está en la posición 6. El siguiente es el que está en la posición 7. El siguiente es el que está en la posición 5. Y el que está en la posición 9. De esa manera. Así es que aquí tenemos el algoritmo de pivoteo parcial, ¿no? El pivoteo por filas. Entonces, este pivoteo por fila lo que hace es, en la columna pivot, detectar el elemento más grande. ¿Sí? En la fila pivot, detectar el elemento más grande. Entonces, si aquí hay un elemento que es más grande, entonces lo que hacemos es intercambiar, ¿no? Llamamos a un auxiliar al valor, ¿sí? Y a toda la fila lo intercambiamos, ¿no? Después, a la fila donde se chancó, se coloca el valor del intercambio de filas, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestro multiplicador, en el paso K, quedaría ya el multiplicador el que queremos. Actualizamos también la matriz L, ¿no? Y también actualizamos la matriz U. ¿Ya? Entonces, de esa manera, veamos un ejemplo. Tenemos aquí nuestra matriz A, nuestro vector B y nuestro vector P de permutaciones. Sí. Así es que vamos a ver. Intercambio buscamos el valor más grande aquí. El valor más grande es el 4, así es que vamos a intercambiar la primera con la segunda.
¿sí? Y también se moverá nuestro vector P, ¿no? Intercambiamos, entonces ya nos quedaría 0 acá, el 4 quedó arriba, ¿sí? Y aquí también se intercambiaron, ¿sí? Ahora nuestro elemento pivote es el -4, con este voy a eliminar el de acá, ¿sí? Entonces con ese valor lo eliminamos. Listo, eliminamos acá, ¿no? Tenemos esos multiplicadores que los estamos almacenando en la matriz L, ¿sí? Muy bien. Ahora volvemos a buscar aquí en esta fila el más grande, ¿no? En la siguiente fila buscamos el más grande. El más grande es 3.5, así que intercambio esta fila con esta fila. Sí, intercambiamos. Ya. Y con esto eliminamos. Entonces, eliminamos esto. Sí, ya está entonces nuestra matriz triangular, nuestra matriz sub, triangular superior, y esta es la fila pivot, ¿no? Entonces, fíjense, construimos esto en una matriz L, nuestra matriz U, esto es nuestro vector P, y con esto podemos nosotros modificar el vector P', ¿no? Por así llamarlo, ¿no? El vector inicial es este, entonces el que se va arriba es el que está en la posición 2, el que va siguiente es el que está en la posición 3, y el último el que está en la posición 1, de esa manera. Sí, entonces, bueno, resolvemos aplicando. Primero hallamos el valor de Y, LY igual a B. Así, resolviendo aquí LY igual a B, obtendríamos esto, Y1, Y2, Y3. Con ello, igualamos a UX y obtendríamos que el valor de X1, X2 y X3 es 1, 2 y 3. De esa manera. Ya. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. ¿Todo está claro? Gianfranco, cuéntame, ¿está claro? ¿O no está Gianfranco? Qué pena. Josué Darwin, cuéntame, ¿está claro? Sí, profesor, pero no sé si lo podría complementar con un ejemplo más, profesor. Claro, vamos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Listo. Bueno, antes de ver el ejemplo, hay otro método que de seguro que ustedes han visto en su curso de álgebra llamado el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? Este método consiste en transformar nuestra matriz no solamente en una matriz triangular superior o en una matriz triangular inferior, sino transformar nuestra matriz en una matriz diagonal. ¿Sí? Entonces, transformamos nuestra matriz en el que solamente aquí sean valores no nulos, todos los otros nulos, ¿no? Pero este método no es muy recomendable, ¿no? Bueno, aquí ya los valores serían directamente, pues no B1 entre A1, 1, B2 entre A2, 2, ¿no? Sale directo ahí, ¿no? Casi 50% más operaciones aritméticas que en la eliminación gaussiana, ¿sí? El método de Gauss-Jordan es preferible cuando queremos calcular la inversa de la matriz, ¿sí? Y aplicar la eliminación gaussiana para convertir la matriz A en una matriz de identidad, ¿no? Entonces, por allí no es muy recomendable, son muchas más operaciones las que se necesitarían para hacer esto, ¿no? La factorización LU, hay distintas formas de factorizar. Nosotros hemos visto la factorización de Doyle, ¿no? En la que la matriz U es la matriz hallada utilizando las operaciones elementales, ¿no? Y nuestro L son los multiplicadores, pero hay otras, como por ejemplo la forma de Crout, la forma de Cholesky, ¿sí?
que también tienen el mismo principio, ¿no? En la de Crout, por ejemplo, la identidad está en la U. Sí, aquí son algunos valores. Igual es una matriz triangular inferior, matriz triangular superior. Y en la de Cholesky es una matriz simétrica, ¿no? La transpuesta está acá. Entonces vamos a ver algunas situaciones donde se podría aplicar ello, ¿sí? Para el método de Crout, ¿sí? Hay una forma especial de hallar el método de Crout, ¿sí? La primera columna, DL, es la primera columna de la matriz A, ¿no? El cálculo de la primera fila de U tiene esta forma, ¿no? El A y J entre L, 1, 1, ¿sí? Y de ahí vamos a ir alternando la manera de conseguir nuestros L y nuestros J, nuestros U y J, ¿sí? Mediante estas formulitas. Quiere decir que más o menos la secuencia es esta. Primerito tenemos nuestra matriz A. Esta matriz A nos va a servir para calcular, en primer lugar, esta columna. ¿Quiénes son estos? Son los mismos valores que están acá. Estos de aquí son los mismos. Una vez que ya hemos calculado esto, si toda esta columna, vamos a calcular ahora la primera fila de acá. El segundo paso es calcular todos estos valores. Para hallar todos estos valores, ¿quiénes vamos a utilizar estos valores que están acá? ¿Y cómo? El entre el de acá. ¿Sí? Hallamos. El siguiente paso es calcular la siguiente columna de acá. Para ello vamos a utilizar estos valores mediante la formulita que dimos. El cuarto paso es calcular estos valores que están acá. El quinto paso es calcular estos valores que están acá. El sexto paso es calcular estos valores. Bueno, este valor nada más, ¿no? Y el séptimo paso es calcular este valor. De esa manera. ¿Sí? Entonces vamos intercalando el cálculo. ¿Sí? Hallamos los L, los U, los L, los U, los L, los U, hasta que llenamos. ¿Sí? Una vez que ya tenemos allí, ya tenemos nuestra descomposición, ¿no? Una matriz o una entrada de la matriz A es usada solamente una vez para calcular la correspondiente entrada de las matrices L o U. Así las columnas L y las filas de U podrían ser almacenadas también en una sola matriz si queremos ahorrar espacio, ¿ya? Entonces, esta es una forma de poder calcularlo. La otra forma de calcular es la matriz de Cholesky, ¿no? Para poder aplicar la factorización LU de Cholesky, ¿qué se necesita? Se necesita que la matriz A sea una matriz simétrica y también que esté definida positiva para poder aplicar la factorización LU, ¿no? Entonces, si es que es una matriz simétrica y esta es una matriz definida positiva, entonces podemos aplicar la factorización LU por el método de Cholesky, ¿no? Y podría ser arreglada entonces U como la transpuesta de L, la cual se obtiene factorizando, utilizando la factorización de Cholesky, ¿no? Donde L es una matriz triangular inferior, con diagonal con entradas positivas, ¿sí? El algoritmo para el cálculo podría ser derivado de la ecuación correspondiente a las entradas, ¿no? L por LT. Quiere decir que podría ser que nosotros utilicemos la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces yo sé que ese tiene que ser un L11, L21, L22, y aquí lo mismo. Entonces multiplico, ¿no? La fila por la columna, y eso lo iguala al primer valor. Primera fila, segunda columna, igual al segundo valor. Y así la multiplicación, ¿no? Si nosotros hacemos eso, obtendríamos que L11 es la raíz cuadrada de este de aquí, ¿no? El primer de la esquina. L21 sería A21 entre L11 y L22 sería A22 menos L cuadrado de 2,1 la raíz cuadrada de ello. ¿Sí?
Y de esa manera tendríamos nuestra factorización de Cholesky. El algoritmo general de Cholesky es el siguiente, ¿no? Hacer girar para todos los j desde 1 hasta n, para todos los k desde 1 hasta j menos 1, para i igual desde j hasta n, este término, el IJ es el IJ menos el IK por AJK, ¿sí? Hacemos recorrer aquí en todo I, en todo K, y finalmente el AJJ sería la raíz de AJJ. ¿Sí? Entonces para J más 1 hasta N, AKJ tendría que ser el AKJ entre la JJ. Y de esa manera hallamos nuestra factorización de Cholesky. Ya, si nosotros tuviésemos un sistema de ecuaciones lineales con complejos, ¿sí? Entonces, fíjense, tendríamos allí nuestro sistema. Esta es una matriz compleja, vectores complejos y otro vector de términos independientes complejos. Es decir, nuestra matriz se podría separar en la parte real más la parte imaginaria. El Z también se podría separar parte real y parte imaginaria, y el W también parte real, parte imaginaria. Entonces aplicamos la multiplicación acá, ¿no? Parte real con parte real nos sale este. Parte imaginaria con parte imaginaria nos va a salir menos B. Y parte real con parte imaginaria nos saldría esto. Parte imaginaria con parte imaginaria nos daría este de aquí. Sí. Y entonces separamos, ¿no? Parte real más parte imaginaria es igual, y lo mismo que parte real, parte imaginaria. Igualamos entonces parte real a la parte real. Entonces la matriz A menos B, la matriz A menos B, y aquí nos da la parte imaginaria B más A, aquí nos da V. Sí, entonces tenemos allí que podríamos generar nuestra matriz de ecuaciones complejas, y ahora ya está en un sistema de ecuaciones reales y podemos aquí resolverlo sin ninguna dificultad. Ya, solo que se ha duplicado la cantidad en el orden, ¿no? Porque estamos trabajando con parte real y con parte imaginaria. Ahora, si nosotros tenemos sistemas grandes, ¿sí? Y estos sistemas grandes se complican si son sistemas que tienen muchos ceros y pocos valores no nulos. ¿Sí? Esos sistemas se llaman esparsas, ¿no? O esparcidos. Los métodos directos llegan a ser ineficientes por la presencia de términos de relleno. ¿Sí? Entonces, los términos de relleno son aquellos que resultan ser diferentes de cero durante la eliminación, ¿no? Entonces, debido a esos valores no nulos, es que se llama, o que no es eficiente, ¿no? Por esos términos de relleno. Entonces, las matrices de ecuaciones de nodos de una matriz esparcida son almacenadas eficientemente solamente las entradas no nulas, ¿no? Entonces almacenamos solamente esas entradas que no son cero. Cuando el sistema es muy grande, con n igual a 10.000, por ejemplo, ¿no? Los términos de relleno aumentan los requerimientos de almacenamiento de forma considerable, ¿no? En tales casos, los métodos de solución iterativa deben ser preferidos en lugar de los métodos de solución directa. Ya, entonces tenemos allí esa situación. Si es que nosotros tenemos un sistema que tiene muchos ceros, la forma de resolver directa no es eficiente. Y veremos entonces los métodos iterativos también, ¿no? Bueno, veamos algunos ejemplitos. Fíjense, resolver, aquí nos dicen por eliminación gaussiana con pivoteo parcial por filas. Entonces, el pivoteo parcial por filas es averiguar cuál es el valor más grande en esta primera columna. El valor más grande es este, así es que no hay que hacer ningún cambio. Mediante las operaciones elementales se transforma todo esto en ceros. Ahora buscamos el elemento más grande acá. Y el elemento más grande es este.
Para ello intercambiaremos esa fila con esta primera fila. Sí, entonces, al intercambiar, nos quedaría ahí el 4 acá. Con este 4 vamos a eliminar todos estos. Y ahí están todos eliminados ya con estas operaciones. Ahora buscamos nuevamente el más grande entre estos dos. Pero el más grande está arriba, así es que no hay que hacer ningún intercambio aquí. Con este trabajamos. ¿Sí? Y con ese eliminamos, ¿no? Una vez que ya tenemos ahí eliminado, entonces aplicamos entonces aquí nuestra sustitución hacia atrás. Sí, porque este es simplemente la reemplazar, ¿no? Reemplazamos y hallamos x1, x2, x3 y x4. De esa manera. ¿Sí? Entonces solo que estamos aquí aplicando ya el pivoteo, ¿no? Aquí me piden factorización de Doylet. ¿Sí? Hallar nuestro L, hallar nuestro U. Este L es el de la eliminación gaussiana y este U es de la eliminación gaussiana y este L son los multiplicadores. Entonces vamos a tener de esta manera, ¿no? Entonces, aplicando ahí las operaciones elementales, hallamos el U y nuestro multiplicador fue un tercio, ¿no? Y con ello ya tenemos L y tenemos U. ¿Sí? Esa es una solución. La otra solución es utilizando el producto matricial. Quiere decir que yo voy a escribir cómo sería mi matriz L, identidad acá, y 1, 2, 1 acá, y aquí nula para debajo de la diagonal, y aquí U1, 1, U2, 1, U2, 2. Multiplicamos entonces la fila por la columna. Multiplicamos y nos da el primer valor. Primera fila, segunda columna. Multiplicamos y lo igualamos a este y nos da el segundo valor. Y así, ¿no? Vamos multiplicando filas por columnas, ¿no? Y hallamos entonces ahí nuestra matriz L y nuestra matriz U. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos alternativas para poder hallar la factorización de Doylet, ya sea la multiplicación matricial o también utilizando las operaciones elementales mediante la eliminación gaussiana. Aquí me dicen resolver este sistema. Sí, ya hemos factorizado, ahora vamos a resolverlo. Entonces, como ya sabemos de que nuestra matriz L tiene esta forma, nuestra matriz U tiene esta forma, entonces a todo esto le vamos a llamar Y. Habíamos dicho Y, ¿no? Y operamos, ¿sí? Y o cualquier otra variable, ¿no? Y hallamos, entonces, aquí le estamos llamando Z. Y con esto hallamos Z1 es 5, Z2 13 tercios. Así es que una vez que ya tenemos Z, reemplazamos en U por X igual a Z, ¿no? Y hallamos X1 y X2. Aquí nos dicen la factorización de Crout. ¿Sí? También tenemos dos formas de poder hallar la factorización de Crout, ya sea utilizando la multiplicación matricial, ¿no? Entonces, utilizando la multiplicación matricial, diríamos esta fila por esta columna me tiene que dar este primer valor. Y así vamos, ¿no? Primera fila, segunda columna. Me da este segundo valor y así vamos construyendo. Y nos van a salir un sistema de ecuaciones, ¿no? Nos sale un sistema de ecuaciones en los cuales nuestra matriz L tiene esta forma y nuestra matriz U tiene esta forma. De hecho, habíamos dicho que estos se van a intercambiar y son exclusivamente estos. ¿Sí? Los que están acá
eran estos valores divididos entre el primerito, ¿no? 30 entre 60, un medio. 20 entre 60, un tercio. Y los otros valores se van hallando la formulita, ¿no? Primero calculamos esto, pues esto. ¿Sí? Y esto ya no, porque todo esto son las identidades. Sí, entonces tenemos ahí nuestra factorización, ¿sí? Ahora, el método de Crout para sistemas tridiagonales, ¿cómo se halla, no? Si yo tengo un sistema tridiagonal en el que solamente las 3 diagonales son no nulas, entonces, fíjense, aquí el L que nos va a salir tendrá esta forma. Aquí no nulos. Y acá también, ¿no? Estos son los no nulos, el resto son ceros. Ya para sistemas tridiagonales. Acá, por ejemplo, se está descomponiendo, ¿no? Aplicamos las operaciones y hallamos L y hallamos U. El método de Cholesky, en este problema me dicen factorizar por el método de Cholesky la siguiente matriz. Para poder factorizar, entonces, utilizar el método de Cholesky, se necesita algunas condiciones, que la matriz sea una matriz simétrica y una matriz definida positiva. Bueno, que sea matriz definida positiva no era tan sencillo de verificar, a menos que utilicemos la caracterización de Silvestres, ¿no? La caracterización de Silvestres decía, si nosotros tomamos las submatrices cuadradas y tomamos el determinante de todos esos determinantes me da mayor que 0, entonces la matriz sería una matriz definida positiva. Y efectivamente, determinante de 4 es mayor que 0, determinante de 4 menos 1, 4,2, también es mayor que 0, y determinante de 3 por 3 también nos da mayor que 0. Entonces, eso cumple con el teorema de Silvestres, entonces podemos utilizarlo para poder hallar entonces nuestra factorización LU. ¿Ya? Así es que hallamos nuestra factorización LU y tendríamos entonces ahí, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo resolvemos? Hay dos formas también, ¿no? Utilizando la multiplicación de matrices. Si utilizamos la multiplicación de matrices, entonces yo tengo la fila por columna, voy operando el primero, fila por columna, el segundo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si hacemos la multiplicación matricial, vamos a hallar un sistema de varias ecuaciones, los cuales se van a resolver. ¿Ya? Listo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Adrián, ¿dudas, preguntas? Creo que un poco faltaría a resolver algunos, o tratar de resolverlo con Octave, o para que se quede un poco más claro, creo. ¿No? Claro, quedan ustedes ya de tarea para que ustedes se corroboren estos valores, ¿ya? Bien, jóvenes. Nos ganó la hora. Tuve problemas con el PowerPoint que no respondía. Y ya no pudimos. Hoy día tenemos un trabajo en grupo, ¿no? Hola, nadie. Excelente. Sí, profesor. Por cronograma y tocaba un trabajo. Sí, pues, ¿qué hacemos? La delegada, Carito, ¿estás acá? Sí, profesor. ¿Qué hacemos, Carito? Teníamos una semana libre, Y lo o corremos. si no, claro, o si no, podría dejarlo como tarea. Corremos mejor, ¿les parece? Para no... Unos tienen clase ahorita mismo, terminando este curso. Claro. Sí, profe. Y entonces la siguiente hacemos trabajo, ¿les parece? O práctica. Trabajo, ¿no? O práctica, díganme ustedes. Sería correr, ¿no? Todas las actividades una semana nada más. Ya. Listo, por eso, la próxima tenemos trabajo grupal, ¿ya? Trabajo. Está bien. Listo. Bien, jóvenes, cuídense,
Nos vemos. Profesor, Dime. disculpe, ¿y ese Profesor, trabajo un favor, no grupal? sé si podría subir su material, por favor, Sí, yo lo para subo. poder estudiarlo. Sí, profesor, por favor, para poder verlo. Sí, profesor, también los códigos, profesor. Ah, los códigos no los tengo. Eso sí, Profesor, Sí, dime. el trabajo grupal que vendría a darse la siguiente semana, ¿será del tema de la siguiente semana o esta? No, el tema es la siguiente semana, pe. Ok. Ajá, es del tema que se toca, se llevan sus par de ejercicios. Ah, profesor, una consulta. Entonces, ¿cuál es el tema de la siguiente semana? Es los sistemas de ecuaciones lineales, pero mediante los métodos iterativos. Ya, muchas gracias. Ok. Listo. Chao, jóvenes, nos vemos. Sí, profesor, Hasta profesor, luego, porque Martín. Hasta luego, profesor. Chao.